Un lector de Así Prensa me hace una pregunta interesante y son esas reflexiones donde nosotros tenemos que iluminar con nuestra fe y con el sentido común que es tan católico, ¿no? Nuestros hermanos evangélicos confían básicamente en la Biblia, pero no confían en la razón por sí misma. Y yo sé que algún evangélico se va a ofender conmigo y va a decir: Alejandro, eso es mentira, nosotros, claro que utilizamos la razón. Sí utilizan la razón, pero recuerden que la doctrina evangélica, que no siempre los mismos evangélicos conocen, pero la doctrina evangélica niega la bondad de cualquier acción humana y en consecuencia la razón humana es mala por el pecado, la voluntad humana es mala, etc. Ese es el gran punto de discrepancia de Martín Lutero con el catolicismo, creer que el hombre puede hacer algo que tenga mérito. Y en consecuencia, la esencia protestante es una esencia contraria a la razón humana. Nosotros no, nosotros creemos los católicos que la razón es muy importante y que hay que emplear la lógica también. Y en algunos casos la lógica en sí misma, en otras la lógica teológica, es decir, aquellas verdades de la fe que nosotros podemos combinar, sumar, priorizar y de tal manera hacernos una opinión en temas que son discutibles. Y en ese sentido, un católico puede creer honestamente una cosa o llegar honestamente a una conclusión y otro católico honestamente a otra. Y ninguna de ellas es necesariamente mala o buena por sí misma, sino dependiendo en muchos casos de las circunstancias. ¿Cuál es la pregunta de este amigo? Me dice: mira, yo soy ya un adulto que se acerca a los 30 años o bordea los 30 años y encuentro que hay una enorme presión para que yo deje el hogar de mis padres y haga mi propio hogar, que sea independiente. Como profesional podría hacerlo, pero me parece que este es un criterio mundano. Es decir, que el hecho de que yo tenga que romper mi familia, es decir, papá, mamá e hijo, es una cuestión mundana, que yo tenga que ser, entre comillas, independiente, simplemente porque sí, porque el mundo lo pide. Me parece que es un criterio mundano. Yo no veo por qué tendría que romper la familia, pero puedo estar equivocado. Entonces quisiera saber si es que tengo o no tengo que romper a la familia. La respuesta es: depende de qué cosas te motiven. No hay ninguna ley de Dios que nos diga que uno tiene ya de adulto mayor, o sea, no adulto mayor, pero adulto, digamos, a los 30 años, tenga uno que dejar su familia. No hay ninguna ley que diga que hay que dejar la familia. Alguno me dirá: bueno, pero Alejandro, el libro del Génesis nos dice en el momento de la creación, el hombre por la mujer dejará a sus padres. Sí, muy bien, pero yo puedo decir por la mujer. Si todavía no está la mujer, no, entonces todavía no los deja. Pero otro podría decir: no, Alejandro, por la mujer también podría significar en función de la mujer. Es decir, para poder crear un hogar, entonces esa persona puede tomar la decisión de ya ir construyendo pues su nido, como hacen algunas aves, incluso antes de aparearse. Entonces, no digo que somos iguales que las aves, estoy usando simplemente una figura, ¿no?, para ilustrarlo. Tampoco hay ninguna norma que diga no debes irte de tu casa. Alguno dirá: pero Alejandro, está el principio de honrar padre y madre. Efectivamente, nadie dice que para honrar padre y madre uno tiene que quedarse en la casa del padre y de la madre. Hay mucha gente que honra a su padre y a su madre. Yo creo que yo honro a mi madre, que honré a mi padre, y no vivo con ellos. Vivo en una comunidad, ni siquiera vivo en el mismo país de forma permanente donde vive mi querida mamá. Entonces, este es un terreno donde el discernimiento se hace en base a qué es mejor. Porque tanto quedarse como partir tiene sus argumentos a favor y sus argumentos en contra. Entonces, solamente cuando uno piensa en no la pregunta mediocre de ¿qué tiene de malo con que yo vaya a una fiesta? ¿Qué tiene de malo con que yo vaya a un bar? Esa no es la pregunta que el cristiano se hace. El cristiano se hace la pregunta: ¿qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno? Cuando uno se hace esa pregunta, uno se pregunta: ¿qué es mejor para mí? Y aquí
es imposible hacerme un juicio respecto de este hermano que nos escribe porque no conozco su personalidad, no conozco los detalles de su personalidad. Solamente puedo decir, para una persona que ha aprendido, que ya sabe, que tiene las habilidades para administrar un hogar, para comprender cómo se manejan las distintas necesidades, qué cosa significa ser autónomo y tomar decisiones autónomas, entonces no vería ninguna razón para abandonar a los padres, sobre todo si los padres están de acuerdo con que el hijo esté ahí, ¿no? Yo creo que si los papás piensan, bueno, o sea, a este hijo tenemos que tolerarlo acá, eso sí podría ser no honrar a mi padre y a mi madre. Entonces, el primer criterio es si tus papás están ok, están de acuerdo con que tú estés en la casa. Muchos de los papás suelen estar de acuerdo y les gusta que los hijos estén en la casa. No solamente quieren a los hijos en la casa, quieren a los nietos en la casa. Es verdad. Pero otros no. Mi papá, por ejemplo, no era partidario de eso. Mi papá creía que cada uno de nosotros tenía que volar. Uno puede decir, mira, eso está bien o está mal. No importa. El hecho es que si yo me hubiera mantenido en la casa de mi papá, con mi papá, a él le hubiera molestado, le hubiera perturbado. Hubiera sido algo que él toleraría. Y eso ya es un criterio para que yo discierna, mejor me voy a otro lado. Sin embargo, efectivamente hay gente que a determinada edad, y esto en Estados Unidos, por ejemplo, es muy común, hay personas que se mudan y curiosamente se mudan apenas a cuadras del papá y de la mamá. Podrían vivir con ellos, pero deciden que van a vivir de simplemente estando con ellos. Es decir, visitándolos, etcétera, pero quieren tener su propia independencia. Y muchas veces ese sí es un criterio completamente mundano. Es verdad que es un criterio mundano. Lo voy a hacer porque puedo, porque tengo suficiente dinero, porque quiero tener mi propio ritmo de vida, donde yo no dependa de ninguna responsabilidad como es llegar a una hora determinada. Entonces, una persona que tiene problemas de disciplina, probablemente le convenga quedarse con sus padres, porque eso les obliga, los papás le van a decir, hijo, no, es mi casa, no vengas más tarde de tal hora, hijo, a esta hora comemos, ¿por qué no te juntas con nosotros? ¿No? Y eso ayuda a que la persona tenga una disciplina. Pero si la persona tiene problemas de madurez, entonces probablemente sea mejor que arme su propio lugar y aprenda lo que significa administrar una casa pagando los servicios él mismo. Ya no es algo que hace la mamá o el papá, sino yo tengo que pagar los servicios, tengo que ver la cuenta, tengo que lidiar con lo que significa que se malogre uno de los aparatos de la casa. Todas esas cosas de la administración de un hogar, se los digo yo que vivo en comunidad y me ha tocado ser el encargado de temporalidades, es decir, de las cosas prácticas, es una molestia y un dolor de cabeza tener que arreglar esto, arreglar el otro. Y esas son cosas que nuestros papás han aprendido a hacer, saben hacer y lo hacen con una relativa naturalidad. Entonces, una persona que no tiene esa experiencia práctica, probablemente sea bueno que viva con una mujer, probablemente sea bueno que viva en un hogar antes de vivir con una mujer, que viva en una casa, en su propio departamento, y aprenda estas cosas prácticas si es que no las domina. Conozco algunas personas que ir a un departamento, estar solo, simplemente los pone extremadamente nerviosos. ¿Por qué? Porque temen enfrentar las cuestiones prácticas de un hogar. Pero si estamos hablando de un varón, especialmente, no solo de un varón, pero si estamos hablando especialmente de un varón, una esposa tiene el derecho de esperar que el varón sea capaz de encargarse de cosas fundamentales en el hogar. Aquí no estoy hablando de que necesariamente hay unas funciones que son exclusivas del hombre o exclusivas de la mujer. No necesariamente. Pero sea como sea, ninguna mujer tiene por qué casarse con un inútil. Ese es el punto fundamental. Entonces, desde ese punto de vista, un hombre tiene que considerar si vale la pena que haga un hogar, ¿no? Y ese podría ser un tema que una mujer use como discernimiento. No es raro que algunas mujeres
y no por razones mundanas, sino simplemente por razones de garantía de madurez, prefieran un futuro esposo que ya tiene un poco de experiencia en administrar bienes, administrar un hogar, administrar una casa, lidiar con las características prácticas de un hogar, porque eso le va a darle garantía de que va a ser capaz de construir un hogar, de proteger a los hijos, de proteger a la familia, de alimentarlos bien, etc. Entonces, no todas las mujeres consideran eso fundamental. Muchos dicen, no, o sea, está bien que esté con sus padres, que sea un hombre de familia, pero otros van a decir, yo sí quiero que sea una persona práctica. Entonces, ese es un criterio que hay que tener en cuenta también. Pero al último, lo más importante es comprender que ese discernimiento, que ese criterio, es un criterio que se aplica fundamentalmente cuando nosotros queremos hacer lo mejor. Y dependiendo de quiénes somos, dependiendo de las dificultades que tenemos, de las virtudes que tenemos y de las circunstancias en las que estamos, una cosa de esta naturaleza, utilizando la razón y los criterios de fe y qué es lo mejor, puede llegar a distintas conclusiones respecto de si vale la pena seguir viviendo con los padres a los 30 años o armar un lugar de vida que vaya preparando el futuro hogar. Que tengas un buen día.